Señor especialista de audiencia, ¿hay algún despacho para dar cuenta, por favor? Señoras y señores, buenas tardes. Señor magistrado, para dar cuenta a usted que no hay despacho pendiente de dar cuenta. Muchas gracias, doctora Isla Hoyos. Bueno, entonces, el estado del caso es que se ha examinado el testigo impropio, el señor Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, ¿ya? Entonces vamos a proceder en primer lugar con el ritual, que son las generales de ley. Vamos a cumplir con eso. Tenga la bondad, señor Bustamante, de dar su nombre completo. Sí, señor Curi, diga usted. Había quedado para continuar con la declaración del acusado. Ya. A ver, ¿cuál era la estación? A ver. Doctor Paxi, señor procurador, ¿le correspondía hacer las preguntas? Sí, señor director de debates, había concluido el Ministerio Público. Entonces vamos a retrotraernos a eso y después continuamos con el señor Bustamante. Perfecto. Gracias, doctor Curi. Tenga la bondad, doctor Paxi, de hacer las preguntas que usted estime, ¿ya? Entonces, señor Ñope, continuamos bajo las mismas reglas que en la sesión anterior. Por favor. Muchas gracias, señor director de debates. Señor Ñope, nuevamente buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted conocía la formación académica del señor Bustamante Caro? No, hasta después, ya en el proceso, entiendo que ha tenido estudios superiores incompletos. Bien. ¿Ha usted indicado que se han distribuido libros en el distrito fiscal que usted presidía? La pregunta es, ¿ha existido previamente un acuerdo de donación de estos libros? Bueno, ante la convocatoria del señor Bustamante, es que asisto pues a su tienda, Mercado de Pulgas, si no me equivoco se denominaba, donde se vende pues o se vendía antigüedades, y es donde me indica pues que esos libros lo puede llevar, doctor, para que se le entregue al personal fiscal o administrativo. Ya que se estaban quedando, había pasado ya algún tiempo desde el evento académico con el doctor Peláez, y todavía permanecía esos libros en su poder. No hubo ninguna formalidad, simplemente me indicó y lo acepté, lo llevé y distribuí. Bien, también ha usted indicado que estaba muy preocupado en elevar la imagen de la presidencia de la Junta de Fiscales. ¿Podría indicarnos qué actividades desarrolló la Oficina de Imagen Institucional del Distrito Fiscal que usted presidía con este propósito? Cuando sostuve de que, en efecto, mi preocupación era mejorar la imagen de la presidencia de la Junta de Fiscales en aquel periodo 2018-2019, era porque estaba vinculado a mi persona. El caso es pues que se me había realizado desde el primer mes que asumí la presidencia una serie de denuncias de tema personal. He procreado 3 menores hijos, actualmente de 10, 9 y 5 o 6 años de edad, con una colega en Amazonas. Igual, se me cuestionó, salió esto en la prensa. Ella trabajaba en Amazonas, la cambiaron a otro lugar, a otra jurisdicción, entiendo, Ancash, y rompieron la unidad familiar. Incluso me afectó tremendamente ese tema. Y una serie de denuncias de tema de índole personal, que empezó a partir desde, como repito, desde enero, y vinculado pues la persona de Silverio Ñope a la presidencia. Yo traté de que esta imagen, no solo de la presidencia, sino del Ministerio Público, en términos genéricos, en Amazonas, se pueda pues superar de alguna manera. Ya he dicho que en efecto se difundieron hasta memes. Un presidente de Junta de Fiscales está en contenido, en memes de orden hasta sexual. Entonces esto era totalmente, me parece, gravoso. Y en efecto la Oficina de Imagen Institucional hizo un trabajo normal. No pedí que se levantara la imagen, si se quiere, del presidente en ese momento, pero se hicieron muchas actividades.
saludos por el día del Ministerio Público en la Ciudadela de Cuelap, recuerdo, entre otros lugares turísticos, la sede fiscal, y que se difundían actividades normalmente. Me refiero también pues al tema de los concursos para personal administrativo, entre otros, porque se evaluaba, recuerdo, al personal que iba a ser contratado vía CAS, entre otras serie de actividades como el tema de los ilegales de Amazonas, que también el área de imagen institucional trabajó bastante ese tema, entre otros muchos, pero no indiqué que necesariamente se levante la imagen del presidente de Junta de Fiscales de manera directa, sino normalmente se hizo este trabajo. A quien sí le pedí es al señor Bustamante, pero otros periodistas igualmente se acercaban por sucesos que ocurrían en Amazonas al despacho de la presidencia. Yo accedía y hacíamos alguna participación, digamos, también el tema de entrevistas directas en los medios de comunicación de Amazonas. Gracias. Ha usted indicado que tomó conocimiento, ya trasladándonos al evento académico donde se distribuyeron los libros que ha usted señalado. Ha señalado que se habría cobrado por este evento académico. ¿Podría indicarnos cuándo toma usted conocimiento de este cobro? A ver, yo me referí al evento académico en el cual se presentó jurídicamente el libro del doctor Peláez Bardales en el auditorio de la municipalidad, perdón, del gobierno regional de Amazonas, Chachapoyas, y allí no recuerdo que se hayan entregado libros. Los libros se entregaron, particularmente mi persona los entregó posteriormente cuando el señor Bustamante obsequia cajas de libros. Yo he recorrido varias provincias de Amazonas por diversos motivos y iba entregando los libros, e incluso actividades académicas distintas, posteriores, igual entregaba libros. Con relación al cobro, explico nuevamente, es que en plena presentación del libro en la ciudad de Chachapoyas, es que el doctor Peláez hace ese comentario, ¿no? De que el auditorio debió estar lleno a su criterio y no estaba lleno porque, a su entender, se había cobrado lo que él no había autorizado. Se había cobrado por el ingreso, si no mal recuerdo, 30 soles, por el ingreso de los ciudadanos a ese auditorio. Esa es la circunstancia que he narrado y lo repito ahora. Bien. Ha usted indicado también que tomó conocimiento de denuncias de corrupción que le habría hecho conocer el señor Javier Conche. ¿Podría indicarnos qué acciones implementó usted al tomar conocimiento de estas denuncias? Sí, con relación a Javier Mas Conche, un estudiante de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza en aquel entonces, 2018, se acercaba a la presidencia y también hablé el día 7 de enero del 2019, momentos antes de que lo intervengan al señor Bustamante. Hablé con él, me reuní con él en la misma panadería San José y comentaba situaciones nuevas de repente del caso de la universidad, y yo simplemente le orientaba a que haga las denuncias. No es que yo haya levantado un acta, que haya directamente actuado. Yo lo orientaba a que haga las denuncias correspondientes, le preguntaba si tenía los medios probatorios respectivos y en todo caso que se haga las denuncias ante la Fiscalía Penal de turno. En concreto, eso es lo que yo le he orientado al señor Mas Conche. He concluido, señor Rivas, estos debates. No tengo más preguntas. Gracias. Bien, gracias, doctor, señor procurador. ¿La defensa del señor Bustamante va a hacer alguna pregunta? Ninguna pregunta, señor magistrado. El doctor Curi, de repente, a propósito de las preguntas que ha hecho el Ministerio Público, la Procuraduría, ¿desearía hacer alguna pregunta? Porque, aunque inicialmente haya habido un relato libre del señor Ñope, de repente usted estima que es necesario alguna aclaración. Sí, gracias.
no tiene por qué votar. Gracias, doctor Neira. Doctor Ñope, le voy a formular preguntas que su defensa técnica entiende que los señores jueces deben conocer. En esa línea, por favor. Usted en su declaración, cuando le respondió a una de las preguntas que le formuló Fiscalía, ha referido que llegaba a una institución en la que el titular se encontraba ejerciendo como presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas por algo más de 20 años. ¿Puede usted precisar esta circunstancia y alcanzarnos, por favor, el nombre de este funcionario? Doctor Ñope. Sí, estoy refiriendo al doctor Osvaldo Bautista Carranza, quien fue el primero decano y luego presidente de Junta de Fiscales Superiores, todo en conjunto más de 22, 23 años aproximadamente, de manera continua, y que no había otro fiscal superior, el único titular era él, y yo era fiscal adjunto superior titular, recuerdo. Recuerdo que incluso él me pidió que postulara a Amazonas, porque yo antes había postulado a Lima Norte como juez superior, aprobé el examen para Lima Norte, pero en un error que cometí al consignar algunos datos, se me separó del concurso. Sin embargo, posteriormente me dice el doctor Osvaldo, doctor Ñope, los talentos se me van de acá de Amazonas, por favor, usted postule acá a Amazonas. Y es que postulo, alentado por él, a ser fiscal superior de Amazonas. Luego me sorprendió, pues, situaciones que ocurrieron. Parece que lo que se intentaba es que, lógicamente, se siga manejando la cosa pública a su manera y eso no lo iba a permitir. Pero bueno, eso no fue la pregunta. A juzgar por lo que es una expresión, por lo que usted dice que al inicio de su llegada, inclusive, habría estado en buenos términos con el señor Bautista. ¿Cuándo es que, si es que es así, esta situación sufre algún deterioro? Porque usted habló a una de las preguntas, usted respondió a una de las preguntas que le hizo Fiscalía, de que había encontrado, a ver si rescato bien, pero la idea es esa, un clima un tanto hostil laboralmente hablando. Sus precisiones, doctor Ñope. Sí, hubo muy buena, si se quiere, trato y coordinación como colegas, como funcionarios, magistrados del Ministerio Público, con el doctor Osvaldo Bautista. Hemos trabajado muchos temas en conjunto. Incluso me encargaba trabajos en algunas comisiones, bueno, una serie de situaciones. Incluso por él es que se me promueve de fiscal adjunto superior titular en Utcubamba, Baguarande, el año 2012. Se me promueve a fiscal superior provisional el 2012 en la Fiscalía Superior Penal. Luego de ello paso a ser fiscal superior en OTSI, Amazonas, el órgano de control. Pero se resquebraja si se quiere, esta relación adecuada entre dos trabajadores del Ministerio Público en enero del año 2018, cuando asumo la presidencia de la Junta de Fiscales, porque se me quiso imponer al gerente administrativo que iba lógicamente a tener la responsabilidad de manejar los 34 millones de soles durante el año, porque es una unidad ejecutora, Amazonas. Es más, la esposa del señor Osvaldo Bautista también se acerca a hablarme, a decirme y a reclamarme, doctor, ¿cómo es posible que usted
ponga como administrador al que fue secretario general del sindicato que le hizo la vida imposible a mi esposo, a Osvaldo Bautista. Es a partir de allí que noto realmente ya toda una serie de problemas y viene una serie de denuncias contra mi persona de orden personal. Y es en esas circunstancias. No más he conversado ya con el doctor Osvaldo de manera amical, siempre ya ha sido de manera formal. Es más, cuando ingresó como nuevo presidente, porque después de mi gestión ingresa otro fiscal superior titular, que luego llegó el año 18, me parece, o 19, perdón, 18. Le pedí al doctor Osvaldo Bautista una reunión y le dije, por favor, que el doctor lo dejen trabajar adecuadamente, de manera sin hacerle problemas, porque yo he notado que durante sus 23, 24 años de presidente y de decano, pues tenía una serie de personas allegadas a él, personal fiscal, administrativo. Me abrumaban con una serie de situaciones. Yo sentía que prácticamente tenía todo un equipo de trabajo que él había conformado durante todo este tiempo, que ha sido el máximo jefe de Amazonas. Bueno, en concreto, desde enero del año 2018 se resquebraja si se quiere, el vínculo adecuado, armonioso que teníamos con el doctor Osvaldo Bautista. ¿Sabe usted si el señor Bustamante conocía al señor Bautista? ¿Tiene información al respecto? No tengo información de que sea una persona cercana a él. Lo que sí tengo conocimiento de que tenía su teléfono, pero no desconozco si hubo alguna cercanía amical, pero sí que en su teléfono se encontró pues el número del doctor Osvaldo, ¿no? ¿Sabe usted desde cuándo el señor Bautista ejercía labores de periodista en la zona donde usted ejerció su función como fiscal superior? Me pregunto del doctor Osvaldo Bautista. Le escuché Perdón, perdón, una precisión. ¿Sabe usted desde cuándo, recuerda usted desde cuándo el señor Bustamante realizaba labores periodísticas en la jurisdicción donde usted era fiscal superior? Ahora sí, por favor. Sí. Poco tiempo después del evento académico del doctor Peláez, es que, como hemos tenido ya algunas reuniones, me indicó que sí estaba laborando y en efecto, él andaba con su grabadora o cámara y trabajaba en medios periodísticos de la zona, e incluso él me hacía las entrevistas directamente, me invitaba al estudio, por ejemplo, de una emisora radial de la zona, donde en vivo y en directo se hizo una entrevista a mi persona por temas de corrupción, temas de tráfico de minería ilegal, tráfico de madera, entre otros, que son problemas de la zona. ¿En qué términos quedó esta relación que usted ha utilizado la expresión resquebrajada entre usted y el que fue también su par de apellido Bautista? Sus precisiones, doctor Ñope. Sí, nunca se restableció esa comunicación armoniosa que tuvimos en un comienzo, y eso fue, como repito, a partir de enero del año 2018. Ya no hubo, hemos tenido trato, pero muy formal, no hubo ya, no volvimos a tener una relación armoniosa. Cuando le pregunté en relación al señor Bautista, habló de su esposa. ¿Esta persona trabajaba también para el Ministerio Público? Porque entendí se inmiscuyó, dijo, creo, usted me corregirá esa expresión. Sus precisiones, doctor Ñope. Ella no trabajaba en el Ministerio Público, pero tenía un cargo en la época del doctor Osvaldo Bautista
como la esposa del presidente de la Junta, entiendo que eso no es regular, pero ella conducía un comité de damas. No, entiendo que eso no está normado, y es por eso que tenía contacto con una serie de fiscales, personal administrativo a nivel de todo Amazonas. Incluso hubo denuncias contra ella por el tema de tráfico de influencia, entiendo, porque tenía mucho contacto con este personal. Ella no laboraba en el Ministerio Público. Vamos al día 5 de octubre del 2018. Recuerda la fecha, ¿verdad? Usted, a una pregunta que le formuló Fiscalía, ha referido de un incidente respecto a un mensaje en el WhatsApp. En relación por este caso que le preguntaba, ¿tiene información usted cómo quedó ese expediente fiscal en relación de esta persona para quien supuestamente se pedía apoyo o información? En ese caso en específico, no sé si me logra entender la idea para poder formularle. Sí, en efecto, entiendo que se está refiriendo usted al caso del 1551-2018. Muy bien, ese es el número de la Tafur. Sí. Ya, en efecto, este caso he tomado conocimiento ya justamente en este proceso, que en diciembre, el 20 de diciembre del año 2018, se ha formalizado la investigación preparatoria contra Nilson Tafur Vargas, de manera que se hizo de conocimiento al juez de investigación preparatoria esta formalización, conforme lo establece la norma, y es que el día 7 de enero del 2019, en horas de la mañana, a las 9 de la mañana aproximadamente, es que fue citado Nilson Tafur a la Fiscalía Corporativa de Chachapoyas para que rinda su declaración, ya en la investigación formalizada. Y en esas circunstancias es que en horas de la tarde se detiene al señor Bustamante en la panadería San José. Conozco que en mayo de ese mismo año 2019 se acusó al señor Nilson Tafur. Por eso que me sorprende particularmente que se haya sostenido de parte del señor Pedro Bustamante de que se estaba ayudándole al señor Nilson Tafur. Sin embargo, pues eso era contrario a la actuación fiscal de la Fiscalía Corporativa. ¿Cómo si alguien se atreve a estar ofreciendo ayuda para archivar el caso y todo lo demás, si es que en diciembre, semanas antes, 2 semanas antes quizá, de que se haya detenido el señor Bustamante, se había formalizado la investigación? Es por estas razones, básicamente, que la Fiscalía Superior Penal de Bagua, que investigó a los señores Rodas, fiscal provincial de la Fiscalía Corporativa, a cargo de esta carpeta 1551-2018, contra Nilson Tafur Vargas, y también se investigó al señor Espinosa Vilela, como fiscal adjunto responsable del caso. Es por estos motivos y por estas razones también que el fiscal superior lo archiva el caso, porque no encuentra pues un vínculo. Dice, vamos a ayudar, pero oiga, el caso iba marchando por otro camino, contrario a lo que decía el señor Bustamante a Tafur. De manera que luego, lógicamente, me sorprendió cómo se declara nula de parte de la Fiscalía Superior, que ahora está acusándome. Se declara nula esa resolución o disposición fiscal de Bagua, del superior, donde archiva el caso contra los 2 señores fiscales de la corporativa. Por casualidad, ¿sabrá usted si este señor que responde, si esta persona que responde al nombre de Nilson Tafur rindió su declaración en ese caso 1551-2018? ¿Recordará usted?
Desconozco, pero lo que conozco es que estuvo citado en horas de la mañana del día 7 de enero de 2019, el día en que intervienen al señor Bustamante en la panadería San José. Estuvo citado, eso sí puedo afirmar. No sé si finalmente rindió su declaración. Usted ha referido que en mayo del 2019 se ha formulado acusación fiscal en contra del ciudadano Tafur. ¿Cómo puede usted contrastar esto de cara a lo que ha venido manifestando el ciudadano Bustamante en relación a este caso? Bueno, lo que yo vengo sosteniendo desde mi declaración inicial en este proceso, en la investigación preliminar, es que ha construido el señor Bustamante una historia y se está enredando o se ha enredado en su propio laberinto, porque él sostiene en un momento de que mi persona, cosas totalmente fuera de la realidad, mi persona le entregó, dice, una ayuda a memoria en el despacho de la presidencia, en tal periodo. En ese periodo no aparece en vigilancia del despacho, del edificio, que esté registrado esa persona Bustamante que haya ingresado en ese periodo. Dice cosas como que el doctor Ñope propuso que se cobre 100.000 soles inicialmente, pero cuando se reúne con el señor Tafur en el bar al costado de la panadería San José, él le pide 60.000. E indicaba el doctor Ñope, es el que dirigía todo, él tuvo la idea, él le imponía los montos, pero sin embargo en la panadería San José, perdón, en el bar, lo que hace el señor Bustamante es pedir 60.000 ante un regateo, entre comillas, del señor Tafur. Lo baja él mismo decide a 50.000 bajar el monto, incluso fraccionarlo en dos partes, porque eso está en su declaración, 30.000 y luego 20.000. O sea, toma las decisiones el señor, y es más, es contradictorio con el tema de que se te va a apoyar, señor Tafur, ahí está el doctor Ñope de por medio, están los fiscales de la corporativa. Sin embargo, el proceso iba avanzando en rumbo contrario. Nada favorable al señor Tafur. Y el doctor Ñope nunca conoció ese caso. Funcionalmente, ni de manera informal conoció ese caso. Hasta que luego, lógicamente, ya en este proceso, tuve que tomar conocimiento del tema. En la época contemporánea, también Fiscalía le preguntó sobre llamadas que aparecen registradas en su celular a estos dos fiscales en la que se encontraba este caso. ¿Usted realizó llamadas, a juzgar por lo que ha declarado y le ha contestado a la Fiscalía, de coordinación como fiscal superior decano o fiscal o presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas con otras fiscalías? ¿Puede usted brevemente recordarnos qué fiscalías habían en ese entonces? Ubiquémonos temporalmente y espacialmente. ¿Le preciso algo o ha entendido mi pregunta, doctor Ñope? Sí, gracias, doctor, lo entendí. En efecto, una manera de trabajar de mi persona, que ahora me ha traído hasta dificultades y se ha cuestionado por algunas otras personas, era comunicarme directamente, porque como presidente de Junta de Fiscales tenía el acceso a todo el directorio. Incluso me he comunicado no solo con los señores que usted me ha mencionado en su pregunta, sino a nivel de toda la región Amazonas, con lugares tan distantes como fronteras con Ecuador, la zona de Santa María de Nieva, que es una ciudad netamente, o un pueblo pequeño de comunidades Awajún, Huampiz. Ahí había fiscales, me comunicaba con ellos, y de otras provincias, igual, porque había un programa que teníamos en Amazonas de ayuda o acercamiento a la población, que este programa venía desde la sede central y nos indicaban que al año
debiéramos hacer una actividad de este tipo, acercamiento a la población, donde dictábamos algunas charlas, había otras actividades, incluso hasta artísticas, donación de prendas. En mi gestión se pidió donación de prendas al almacén central de la Fiscalía, donde incautan prendas de vestir, incluso el centro de Lima. Luego he pedido prendas también a otras entidades. Todo ese tipo de prendas se han estado distribuyendo en el día central de la actividad que la Fiscalía de la Nación nos indicaba se realiza una vez al año. Pero nos quedaba tantas prendas que posteriormente coordinaba con algunos fiscales, incluso la de las zonas lejanas, como la decía de frontera con Ecuador, donde coordinamos para pues llevar en un día determinado una actividad pequeña de ese tipo y igual distribuíamos las prendas. Incluso recuerdo como algo anecdótico que de aduanas nos hacen llegar bultos, le llaman ellos, bultos de prendas, y encontramos prendas de bomberos. Y estas prendas lo decidimos distribuir con el administrador entre las bombas que hay en Amazonas, tanto Chachapoyas, Bagua y Bagua Grande. Y tuve que recorrer esas 3 ciudades entregando las prendas que es para bomberos, y esto fue muy bien tomado por la población, por la prensa del lugar. De eso hay registros, incluso virtualmente tenemos registros de ese tipo de actividades. Doctor Ñope, ¿recuerda usted el nombre del fiscal que investigó o acogió esta denuncia por la cual usted está enfrentando cargos en este juzgamiento? Sí, doctor. Sí, en efecto, es el doctor Ronald Chiguala Villanueva, fiscal provincial de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios. Él es el que interviene al señor Bustamante, y después de 2 días de detenido el señor Bustamante, se acoge, ya se conoce ahora como PBC, a la colaboración eficaz, y obtiene su libertad, porque según el hijo del señor Bustamante, que recuerdo su nombre de Pedro, que le decía Pedrito porque es joven, se disculpó al decirme: mi papá se sintió hasta presionado y le dijeron que hacía el doctor Ñope ahí cerca a usted cuando fue intervenido. Y es por eso que le ofrecieron la libertad, si es que prácticamente lo mencionaba usted, y eso es lo que ha ocurrido. Obtiene la libertad. Él de inmediato no es que imputa cosas, sino como, digamos, beneficiario del derecho premial, o en este caso de la colaboración, al segundo día. Ese día 9, según lo que he podido conocer luego, en horas de la mañana, 2 días después que fue detenido, en horas de la mañana o al mediodía, le iban a tomar su declaración en el proceso que se le estaba investigando, y guarda silencio, tiene su derecho a guardar silencio, pero en horas de la tarde declara ya como PBC colaborador y indica: yo voy a entregar documentos. Esos documentos hasta ahora no conozco, como repito, ya lo dije anteriormente, no conozco cómo ha ingresado a este proceso. El señor Chiguala no es una persona allegada a mi persona, porque incluso es por actuación de mi despacho penal es que finalmente él fue suspendido. Y es una persona muy llegada también al señor Osvaldo Bautista Carranza. Es parte de este equipo que han trabajado en conjunto durante tantos años. Pero bueno, estoy conjeturando, ya la justicia hará su labor en su momento. ¿Este fiscal de apellido Chiguala es titular o provisional, como llama la ley de la carrera fiscal? Él es titular, señor abogado. Él entiendo que cuando usted llegó como fiscal superior, este señor ya era fiscal, ¿correcto? En efecto, sí, ya era fiscal.
Usted mencionó a una pregunta, pero antes de eso, ¿qué tan buena, qué tan mal era la relación de usted con el señor Chihuahua? Bueno, con el señor Chihuahua, como ya lo he mencionado, hubo dificultades en el sentido de su trabajo. Yo como fiscal superior, en 10 carpetas, si no mal recuerdo, 12 carpetas fiscales de él, es que le comunico al órgano de control interno las situaciones irregulares que estaba cometiendo. Lo han sancionado por ese motivo y por otros hechos, igualmente fue sancionado con suspensión, si no mal recuerdo, 4 meses, que también partió de mi despacho esa especie de queja contra él. Entonces, era su primera oportunidad que fue suspendido. Entiendo que luego fue suspendido nuevamente. Entiendo que eso sí, pues generó una situación contraria a mi persona, entiendo. De mi parte no había ningún problema. A eso voy. Sobre eso le pregunto. Usted dijo como fiscal superior. A ver, una precisión ahí. ¿De qué área? ¿Qué era usted como fiscal superior? ¿Dónde estaba asignado en esa oportunidad Yo era responder? fiscal superior penal con sede en Chachapoyas. Adicionalmente, ¿cumplía otra tarea, digamos, de control, a juzgar por lo que usted dice, o era No, como...? fue en otro periodo. Fue en otro periodo. Eso, pues, precísenos eso, precísenos. Al menos como su defensa técnica entiende que se debe precisar eso. Eso, por favor, una aclaración. Sí, Una precisión. Desde el 2012 he sido fiscal superior penal provisional. Poco tiempo después se me encargó la Fiscalía de Control Interno, como fiscal superior, jefe del órgano de control interno. Exclusividad, lógicamente, no podía asumir ya el tema de la Fiscalía Superior Penal. Exclusividad, jefe de control interno. Luego he vuelto a ser fiscal superior penal y desde allí es que ya me encargan la presidencia, o me tocaba por ley la presidencia, por el tema de que éramos 2 superiores únicamente titulares, y el doctor Osvaldo Bautista había sido presidente, y me correspondía ya por ley asumir la presidencia. Pero se me dispuso desde la Fiscalía de la Nación que siga manteniendo el despacho de fiscal superior penal. Asumía 2 despachos, presidencia, junta de fiscales y Fiscalía Superior Penal. Usted ha hablado de casos. ¿Recuerda usted el número de casos en la que se ha pronunciado? Entiendo en la que se ha pronunciado como usted se ha pronunciado, y hará la precisión, respecto al señor Chihuahua antes de la fecha que ha ocurrido esto. Sus precisiones, doctor Ñope, por favor. Los números de los casos no recuerdo. Aproximadamente. Pero esto fue antes. Esto fue antes, aproximadamente, habría sido pues el 2015 probablemente, donde se hizo esta queja, 15 o 16, y al poco tiempo ya fue sancionado. No recuerda el número de casos. No, absolutamente, no recuerdo. Pero cuando dice casos, estamos hablando arriba de los 2, ¿verdad? Más de 2 casos. Lo que sí recuerdo la cantidad, era, o sea... Eso, la cantidad. Yo prácticamente en plantilla, disculpen el término, en plantilla tuve que hacer las quejas, porque eran 10 o 12 casos. No puedo eso me refiero, pero eran más de 10. A eso me refiero. Me sorprendió, nunca me había ocurrido eso, que a un fiscal tenía que quejarlo de esa manera, porque eran situaciones bastante delicadas que tuve que hacer de conocimiento a la Fiscalía de Control Interno, incluso de la que yo ya había ejercido la función, de la cual yo llegaba. Entonces, pasé toda esta información al órgano de control. Para entenderle, al menos yo, en este número de casos que usted está dando, 12 casos, usted se ha pronunciado en contra del señor Chihuahua, digamos, en el mejor sentido de las expresiones. Sí, en efecto, porque en cada caso se elevaba en, elevación de actuado se llama, no está conforme con el archivo una de las partes, se eleva al superior, yo era superior penal, tenía que conocer esos casos, y me pronunciaba sobre el caso en concreto, pero como había revelado una serie de situaciones irregulares,
en la parte final de esa disposición fiscal superior es que indicaba además se ponga en conocimiento al órgano de control interno, ya indicando tales o cuales fundamentos en las que sí se mencionaban los hechos que se le atribuía al señor Chihuala, que vinculados a temas de corrupción de los señores alcaldes de la zona, de Rodríguez de Mendoza, entre otros, que ya habían sido alcaldes, pero él los archivaba, ¿no? Usted ha dejado entrever una conexión, esta denuncia, entre el actuar del fiscal Chihuala por el tema temporal, porque fue intervenido el 7 de enero del 2019. Por favor, de repente estoy incurriendo en una imprecisión, me la aclarará usted, el señor Bustamante. Yo no quiero introducir información. ¿Por qué usted no nos refiere su sentir en relación a esta conexión? Si es que la hay. Sí, es por la información que obtuve del hijo del señor Bustamante, de que al verse presionado el señor Bustamante, ya detenido 2 días, es que tuvo que acceder a esta situación que el señor Chihuala, así se me mencionó, el señor Chihuala le dijo, oiga, tú lo echas al doctor Ñope y obtienes tu libertad como colaborador. Y es esa versión que tuve yo del hijo del señor Pedro Bustamante. Entiendo claramente esta situación porque además el hijo de Bustamante, Pedrito, que así lo conocía, me refirió que el papá pues sufría de un tema de depresión crónica, ¿no? Ya lo he relatado también de alguna manera, en un periodo determinado de Chachapoyas desapareció, entre comillas, el señor Bustamante. ¿Dónde está él? Lo habían llevado de emergencia fuera de la ciudad. Me comentaron bastante delgado, deprimido, con deudas y tanta cosa, pero bueno. El tema es que, en concreto, yo he vinculado esta situación con el actuar, al parecer, y podría ser irregular, del señor Chihuala o otra persona, desconozco. Ahora estoy mencionándolo, pero entiendo que no habría otra persona, porque en su despacho hay otros funcionarios que entiendo su actuar muy correcto. Sí, doctora Mesa, diga usted. Aprovechando la respuesta que ha indicado aquí el señor Ñope Cosco, y habiendo con anterioridad a la pregunta también formulada por su abogado defensor, con relación a la relación que existía con el ex fiscal superior, que era presidente de la Junta de Fiscales antes de su gestión, el doctor Osvaldo Bautista Carranza, y ahí en esa oportunidad también... Doctora, a ver, doctora Mesa. No debe interrumpir. Esperemos que termine el abogado defensor y si usted desea alguna aclaración me hace saber y veremos si la cedemos o no porque ya terminó su oportunidad. Déjeme ver eso, ¿ya? Ahorita no cortemos el interrogatorio del defensor Curi, por favor, ¿ya? Muy bien, doctor. Estamos No debe interrumpir, no debe interrumpir. Ya, a ver, doctor Curi, no personalicemos, por favor, ¿ya? Continúe usted. No, solo estoy siendo objetivo, no debe interrumpir. Hay mecanismos procesales, señor Neira, por favor. Doctor, pero yo soy el director de debate, pues ya resolví. Por eso mismo le estoy manifestando. Doctor Curi, no generemos un incidente cuando no es necesario. Ya tenga la bondad. Bueno, yo soy muy respetuoso. No, vamos a cambiar el rol, vamos a cambiar el rol en todo caso. Tenga la bondad. No, por favor, por eso, doctor Neira, prosiga, yo continúo, porque... Por favor, tenga la bondad. Sí, continúo. Gracias. Ya estoy en el epílogo. Si yo no reacciono, ahí tenga la bondad de objetar, de intervenir. Ya, por favor. Tenga la bondad, doctor Curi. Sí, yo no voy a hacer ningún comentario entre líneas, aunque me impele argumentar, pero no la voy a hacer. No, hágalo. Si usted observa que hay algo que es irregular, tiene derecho y para eso es el abogado, doctor. Yo quería hacerla, pero doctor, ya, está bien, avancemos. Pero si ya se corrigió, doctor, ¿para qué? Sí, avancemos. El tema de eficiencia, por supuesto, doctor Curi. Avancemos. Por favor. Gracias, doctor Neira. No, gracias. qué ocurrencia. A usted y a los señores magistrados. No, qué ocurrencia, doctor Curi. Doctor Ñope, casi en el epílogo de mi participación. Bueno, un poquito que Bueno, en fin, voy a retomar el hilo de mi participación. El
Estaba usted diciendo, doctor Ñope, por favor, recuérdeme la última parte de su respuesta, un poquito para conectarme con lo que le estaba preguntando. Estaba hablando del fiscal que intervino por corrupción al señor Bustamante y de quejas que se había planteado y que el señor Nolasco Ñope había declarado fundadas las quejas en contra de él, ¿no? Es por ahí iba su pregunta. Continúe, por favor. Sí. Gracias, doctor Ney. No, ¿por qué, doctor Curi? Doctor Ñope, usted refería de que le abrieron un proceso administrativo y que la misma había tenido o estaba revestida de cierta no observancia del marco normativo para remitir sus actuados. ¿Por qué no nos habla de ese tema, por favor, por parte del señor Bautista o quien estaba haciendo sus veces? No tienen audio. Perdón, sí. Si me precisa, por favor, o me repite la pregunta que no la entendí. Claro. Usted ha referido que cuando le abren proceso administrativo, la misma que remitieron esos actuados a la Fiscalía Suprema, declaró usted de que no se había observado un marco formal, digamos, por los fiscales que tenían que canalizar la misma. No sé si recuerda este pasaje de su intervención. ¿Puede usted graficarnos cómo ocurrió esto, por favor, brevemente? Sí, he conocido, señor abogado, que en efecto el caso que ahora en la que estoy comprendido en este proceso se inicia pues por intervención del doctor Osvaldo Bautista Carranza, en tanto que el señor Chiguala le hace un informe, Chiguala Villanueva, el fiscal provincial de corrupción de funcionarios, le hace un informe al señor Osvaldo Bautista, y él utiliza no los canales regulares, no la valija que usa el Ministerio Público para remitir documentos, pues, desde Amazonas a Lima, sino que de manera particular lo envía a la ciudad de Lima. Entonces eso me pareció, o me parece bastante irregular, ¿no? Que por ese canal se envíe esta especie de denuncia contra mi persona, y es así como se apertura la investigación contra el suscrito. Doctor Ñope, finalmente, la de estribo, por favor, la del estribo. Ese clima laboral que, volviendo a su estancia como presidente de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal de Amazonas, ¿qué implicaba no hacerlas como tal, como ese funcionario cumpliendo esas tareas funcionariales? ¿Qué implicaba no hacer esa labor de coordinaciones con todas las fiscalías que usted ha dado cuenta en esta oportunidad, en esta sesión de audiencia? Es decir, que no utilizaba usted ese mecanismo. No sé si se entiende esa parte. Sí, por favor. El mecanismo regular, si se quiere, hubiera sido un tema formal, con documentos. Por ejemplo, el distribuir las prendas a las comunidades nativas, a Huajún, Huampís, de Condorcanqui, región Amazonas, frontera con Ecuador, hubiera sido situación de cursar documento al fiscal provincial, de cursar documento a la municipalidad, porque nos emprestaban incluso algunos espacios en la municipalidad, entre otros. Hubiera demorado. Yo era, me gustaba hacer las cosas de inmediato, coordinaba, y en 2 o 3 días estaba partiendo ya con con una comisión de trabajo. Para realizar no solo ese tipo de actividades, sino una serie de otras actividades. Hacía visitas a los despachos fiscales. En la ruta hay varios despachos.
Recuerdo a Río Santiago, por ejemplo, que es el extremo ahí en Condorcanqui, frontera norte de Amazonas. Si sales de Chochapoyas, pasas pues por por Hassan, la Fiscalía de Hassan, pasa por la Fiscalía de Utcubamba, por la Fiscalía de Bagua, por otra fiscalía, no recuerdo, en el camino, Santa María de Nieva también en la propia selva, y se llega a Río Santiago. O sea, se pasa por varias fiscalías y yo hacía todo un recorrido en 2-3 días. Entonces, cumplía ese tipo de labor de manera, procuraba ser diligente, evitar tanto documento de por medio, ¿no? Que eso sí dilataba los tiempos. Ha concluido la defensa, señores jueces. Gracias, doctor Ñope. No, doctor Curi, gracias a usted. A ver, doctora Mesa, si tiene alguna pregunta sobre las respuestas que haya dado el señor Ñope a las preguntas que ha hecho el señor Curi, por favor, ¿ya? Porque no podemos empezar de nuevo. Gracias. Gracias, señor director de debates. Efectivamente, cuando pedí el uso de la palabra, pensé que ya había concluido en sus preguntas el abogado de la defensa. Solamente con relación a lo que ha manifestado el señor Ñope en esta audiencia, respecto del ex fiscal superior Osvaldo Bautista Carranza. Él más o menos nos ha dado a entender que efectivamente se resquebrajó la relación entre ambos, dado que su proactividad o de repente intervención en algunos casos que eran irregulares no le habrían hecho o no le habían gustado al ex fiscal superior de esta zona. Y bueno, en base a eso, en base a lo que ha manifestado, solamente preguntarle si usted tiene conocimiento, si este señor fiscal superior Osvaldo Bautista Carranza indujo a Bustamante para que los indique a usted como autor del delito que se viene investigando. ¿Puedo responder? Sí, por favor. Si desea. Bien. Sí, en efecto, no conozco que directamente lo haya hecho el señor Osvaldo Bautista, pero sí estoy convencido en mi interior bien convencido de que ha sido el señor Ronald Chiguala, que es un personaje muy allegado al señor Osvaldo Bautista. Y ahí se notan las irregularidades, incluso de hacer llegar la información a Lima de manera directa. No lo hacen por el canal correspondiente. Entonces, eso es lo que yo puedo argumentar al respecto. Eso es todo, señor director de debate. Gracias. Doctora Mesa, ¿alguna pregunta última, doctor Curi, a propósito de esta última pregunta de la señora fiscal? Pregunta, doctor Neira, más bien me impele a hacer una solicitud a la sala, pero lo haré en su momento para no perturbar esta actividad procesal. Entonces no hay ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta adicional, pero sí quiero dejar fijado de que tengo una solicitud y que lo haré oportunamente en relación a lo que acaba de ocurrir en cuanto a la pregunta y respuesta, y que dicho sea de paso también pregunte. Nada más, doctor. Haga su intervención de una vez, doctor. No dejemos para otro momento estas situaciones, ¿ya? Porque doctor, doctor, me impele y creo que siguiendo la línea del entiendo que es de la sala, pero lo ha promovido el doctor Prado. Sería importante, doctor, para corroborar el dicho de mi patrocinado, que de oficio se recabe una información respecto a este dato que la defensa técnica entiende es valiosa. Y es precisamente los procesos administrativos entiende que ha en su momento observado o reportado el señor Chiguala, en la que ha intervenido mi patrocinado. Eso es lo que quería decir, doctor Neira, y le agradezco por el tiempo. Ya, doctor. El artículo 385 del Código Procesal Penal se refiere a la prueba de oficio y a la prueba adicional y establece cuál es el momento en que esto tiene que ocurrir una vez que concluya las pruebas de las partes en el juicio oral. Y estamos todavía, creo que estamos recién en algunas testimoniales. ¿Ya? Por lo tanto, ese pedido vamos a declararlo improcedente, ¿ya?
por la oportunidad en que se está planteando. En todo caso, ya en su momento habrá que ver si es necesario, una vez que avance el juicio oral y otra clase de pruebas que se produzcan, contar con esa clase de información. Perfecto, bien. Vamos a proseguir entonces ahora con el examen del testigo impropio, el señor Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. ¿Ya? Vamos a proceder entonces con el examen que ha sido ofrecido por las partes procesales. ¿Ya? Entonces, señor Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, usted ya tiene una sentencia condenatoria en esta sala, por lo tanto, usted ahora tiene la condición de testigo impropio y está sujeto a las mismas responsabilidades en el caso que usted incurra en alguna mentira. ¿Ya? En primer lugar, vamos a cumplir con la formalidad. Su nombre completo, por favor. No lo escuchamos, señor Bustamante, no lo escuchamos. Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. Su documento nacional de identidad, señor Bustamante Caro. 06657277. Nacionalidad, señor Bustamante. Peruano. Doctor Neira. Sí, doctora Villa, le escucho. No sé si el señor presidente tiene alguna pregunta que formular en relación al Estado. Sí, doctor Prado, perdone. ¿Hay alguna pregunta al señor Ñope respecto al examen que ha sido sujeto él? Sí, no se preocupe, yo formularé una pregunta. Listo. Doctor, gracias, doctor. Doctora Villa, ¿usted de repente tiene alguna pregunta? No tengo ninguna pregunta. Listo, muchas gracias, doctora Villa. Bien, entonces estábamos en el tema de las generales de ley del señor Bustamante. Entonces, su nacionalidad es peruana, señor Bustamante, su edad. 64 años. Estado civil. Casado. Grado de instrucción. Superior incompleta. Ocupación. Comerciante. ¿Usted tiene alguna religión? Soy cristiano. Ok. Soy cristiano, señor. Soy católico. Listo. Bueno, en cuanto a su domicilio, ¿cuál es el domicilio que usted tiene? Porque ya es un tema público. ¿Cuál es el domicilio que tiene? Pasaje San Nicolás, 120, Chachapoyas, Amazonas. Bien. Usted sabe que este juicio continúa contra el señor Ñope Cosco. ¿Usted tiene algún vínculo familiar, de amistad o enemistad con él? En absoluto, ninguno. Bien. Usted tiene obligaciones como testigo de contestar con la verdad a las preguntas que se vayan a formular. Caso contrario, conforme al artículo 409 del Código Penal, usted puede ser pasible de una denuncia penal si realiza una falsa declaración sobre los hechos objeto de examen. Tiene la obligación de contestar de manera clara, circunstancial a lo que se le pregunte, y las respuestas también deben ser en el mismo sentido claras, señalando nombres, fechas, lugares, en lo que fuera posible, y no puede expresar opiniones de ninguna naturaleza, contestar las preguntas, ese es su rol, ¿ya? También tiene derecho, si hubiera alguna información que puede implicar su responsabilidad, independientemente a la que ya se estableció acá, tiene derecho a no responder las preguntas. Si usted no entiende alguna pregunta, usted considera que esta es ambigua, me lo dice a mí para yo solicitar que se haga la pregunta con la precisión que corresponde, por favor, ¿ya? Y se le va a tratar acá como viene siendo desde el comienzo, igual que al señor Ñope y a los señores abogados, con el mayor respeto y consideración. Entonces, por la religión que usted tiene, usted puede prestar juramento de responder con la verdad. Jura, Sí, jura por Dios responder con la verdad a las preguntas que se le formulen en esta audiencia. Lo juro, señor. Bien, inicialmente va a ser interrogado por la doctora Mesa, que es la representante del Ministerio Público. Señora fiscal, por favor. Muchas gracias, señor director de debates. Bien, señor Bustamante, vamos a formularle algunas preguntas con relación a los hechos. Me permite, está acompañado por un abogado. Vamos a pedir también, para cumplir con la formalidad y terminar, aunque inicialmente ya lo he indicado, que como testigo también va a estar acompañado por un abogado. Señor defensor público, tenga la bondad de acreditarse para esta situación que se está presentando especial, ¿ya? Efectivamente, señores magistrados, soy el defensor público Samuel Edilberto Chávez Ruiz, con los demás datos mencionados anteriormente. Gracias. Ya, usted ya sabe cuál es su rol, si en este momento va a participar como testigo la persona que usted patrocina desde el punto de vista civil. Bien, entonces ahora sí, señora fiscal. Doctora Mesa, por favor. Muchas gracias, señor director de debates. Bien, señor Bustamante, usted ya ha venido respondiendo algunas preguntas que se le ha formulado por el señor director de debates. Ha dicho que es comerciante. Quiero preguntarle, ¿desde cuándo usted realiza esa actividad económica? Bueno, yo en Lima desde toda la vida. Cuando dejé los estudios universitarios, me dediqué al comercio.
Sin embargo, tengo 6 años en Chachapoyas y todos esos años he sido comerciante. Adicionalmente a eso, también hago labores periodísticas desde que llegué prácticamente hasta ahora. A ver, usted dice, ¿desde que llegó a dónde, por favor, podría usted? A Chachapoyas, doctora. Muy bien, ¿y cuánto percibe entonces por esas actividades en conjunto? Bueno, cuando sucedieron los hechos, yo percibía un promedio de 3.500 soles mensuales. Sin embargo, después de la pandemia y del desmoronamiento de la economía, todo se vino abajo y hoy día mis ingresos han bajado ostensiblemente. Muy bien. ¿Podría usted indicar si conoce a la señora Yanet Cuipal Chávez? La conozco. ¿Cómo y cuándo la conoció? La conocí circunstancialmente en un vehículo de servicio público que hacía transporte de Bagua Grande a Chachapoyas. ¿Cuándo fue? La fecha no recuerdo. Debe haber sido el 2018. Más o menos el mes, ¿no podrá usted precisar por lo menos? En honor a la verdad, si deseo no equivocarme, no recuerdo el mes. Bien. ¿Usted sostuvo alguna conversación con ella? Sí, estábamos sentados uno al lado de otro y conversamos sobre temas diversos primero, y luego ella me comentó del caso que atravesaba su menor hija y ella en una denuncia que mantuvo y que planteó contra su ex conviviente. ¿Algo más que conversaron? Conversamos cosas diversas, triviales, al principio, ¿no? Como por ejemplo, desde cuando vivía yo aquí en Chachapoyas, a qué me dedicaba, ese tipo de cosas. ¿Le ofreció usted algún trabajo? Sí. Bueno, dos cosas. La primera, cuando ella me comentó del juicio que tenía con este ex conviviente, yo le dije que conocía al doctor Silverio Nolasco Ñope Cosco, y también le dije que podía ayudarme en mi tienda, ya que yo trabajaba solo. ¿Usted puede precisar exactamente qué es lo que le comentó la señora respecto de ese problema que tenía su hija, su menor hija? Sí, que había tenido una actitud su ex conviviente de quererse sobrepasar con su menor hija. Esto me dijo, y me dijo que no avanzaba su caso. Entonces yo le dije que iba a comentar este caso con el doctor Silverio Ñope Cosco. Bien, usted ha manifestado que le ofreció trabajo y la señora aceptó el trabajo. Sí aceptó, pero no se integró inmediatamente. Pasaron un lapso de tiempo de semana y media, 2 semanas, y recién vino a mi tienda. ¿Y cuál era el horario de trabajo de la señora? Por las necesidades de tiempo de su hogar, iba a venir en las tardes. ¿Cuánto le pagaba usted por su labor? Me parece que arriba de 100 soles. ¿Diario, semanal, mensual? No, semanales. Muy bien. ¿Llegó a concretar usted, ha manifestado que le dijo que podría ayudarle? ¿Con qué personas exactamente ofreció ayudarle a la señora? Con mi coimputado, en este caso, con el doctor Silverio Nolasco Ñope Cosco, a quien conocía. Era la única persona a quien conocía en el Ministerio Público. No conocía más. Muy bien, señor. ¿Podría usted precisar exactamente qué le dijo usted a la señora respecto del señor Silverio Nolasco Ñope Cosco? Que era conocido mío, que podría yo hablar con él para que él acelerara el procedimiento. Entendí eso, que era posible en su condición de presidente de la Junta de Fiscales del Ministerio Público.
Muy bien. ¿Conoce usted a Nilcer Tafur Vargas? Lo conocí en las circunstancias que hoy nos comprometen en esta audiencia. ¿Cuándo y cómo lo conoció? Conseguí el teléfono por intermedio de la señora Culpal, que usted me interrogó hace un segundo. Entonces, yo después de conversar con el doctor Ñope Cosco, contra quien no tengo ninguna animadversión, lo llamé a este señor, logrando encontrarme a fines del 2018 para el propósito que ya está expresado y del cual me ha acogido a la terminación anticipada. ¿Y se acuerda usted cuándo fue que lo llamó al señor? No me acuerdo cuándo, pero sí me acuerdo en qué circunstancias. Yo antes había hablado con el doctor Silverio Ñope Cosco de este tema y lo llamé desde un teléfono público que hay en la Avenida del Triunfo, de acá de Chachapoyas. Y le dije que yo podía interceder porque tenía contactos y conocidos en el Ministerio Público. ¿A qué contactos y conocidos usted se refería? Específicamente al único que tenía, al doctor Silverio Nolasco Ñope Cosco. ¿Usted puede precisar cómo se presentó con el señor Nilcer Tafur Vargas? Primero, ¿Qué le dijo? Primero le dije, buenas tardes, tengo entendido que tienes un caso del Ministerio Público que está siendo citado y yo puedo hacer posible que tal vez te absuelva. Y para esto tendremos que conversar personalmente. Eso fue lo que le dije. Bien. Y entonces, si le indicó usted que debían de conversar personalmente, ¿usted lo citó para alguna oportunidad en especial? Sí, señora. Sí, señora fiscal. Lo cité, no recuerdo la fecha, pero sí recuerdo el lugar, en Ayacucho, afuera de la panadería San José. ¿Y ahí sostuvieron una conversación? No nos conocíamos físicamente, ni él a mí, ni yo a él. Cuando vi pasar a algunas personas, pero vi a una persona dubitativa, me acerqué y le dije, Nilcer Tafur, me contestó afirmativamente, e ingresamos a una cantina contigua a esta panadería. ¿Y cómo se presentó usted ante él? ¿Qué le dijo? ¿Cómo se llamaba o cómo le dijo que se llamaba usted a este señor? Siempre le dije que me llamaba Francisco Flores. Le dije, soy Francisco Flores, tengo contactos en el Ministerio Público y puedo ayudarte. Eso le dije. ¿Y por qué razón usó otro nombre? Porque no quería que me identifiquen. En la conversación que yo había sostenido y que ahora niega mi coimputado, me dijo que hay que tener mucho cuidado. Me dio algunas recomendaciones. ¿Quién le dio las recomendaciones? ¿Puede precisar? Por supuesto que sí, mi coimputado. ¿Cómo se llama? Silverio Nolasco Ñope Cosco. ¿Podría usted precisar qué exactamente le dijo? Cuando yo le conté el caso que había logrado averiguar de parte de la señora Culpal, le comuniqué al señor Nolasco y le dije, hay esto, ¿qué puedes hacer para posibilitar que se resuelva? Y él me dijo que ya había una oportunidad de ganar dinero. Yo no lo había visto al principio de esa manera realmente. Yo lo había visto como una gestión, por eso le mando un WhatsApp donde le pido celeridad, justicia. Pero cuando él me dice eso, en una situación de precariedad que yo también estaba y de la cual he asumido mi responsabilidad, le digo, ¿tú crees que sea posible? Porque nos estudiábamos con el doctor Silverio Ñope Cosco. Teníamos confianza absoluta y nos reunimos muchas veces en su despacho, y no como él menciona, 3 veces. Y hay otras inexactitudes que en su momento las diré. Pero vamos, ahora usted ha manifestado que por esa razón le envió el mensaje. El mensaje le envió
Cuando conversaban recién del caso o que usted le propuso, le indicó al señor, ¿sabe qué? Conozco este caso de Nilser Tafur, como usted ha manifestado, y el señor Ñope le dice, aquí podemos ganar dinero. ¿En ese momento le envió usted el mensaje al que hace? No, me parece que fue antes, porque yo había gestionado una entrevista entre esta señora, madre de la menor, con el doctor Silverio Ñope Cosco. Bien. ¿Y logró usted la entrevista con el señor Silverio Ñope Cosco? En este momento no recuerdo si se realizó la entrevista entre la señora y el doctor Silverio. No recuerdo realmente si se realizó, si se concretó. Ya. Usted ha indicado también que el señor Ñope Cosco le dijo que hay que tener cuidado. ¿Le dijo también que tenía que presentarse con otro nombre ante el señor Nilser Tafur? No me dijo eso. No me dijo eso. Eso lo tomé de modo propio. Muy bien. ¿Usted me puede precisar cuándo se reunieron físicamente con el señor Nilser Tafur y dónde? Fue entre el mes de noviembre o los primeros días de diciembre. Fue en el Jirón Ayacucho, frente al Banco de la Nación, en las afueras de la panadería San José de Chachapoyas. ¿Ahí permanecieron en todo el momento que conversaron? No, doctora. Nos acercamos y nos introdujimos en un bar que hay en un lugar contiguo a la panadería San José, camino a la plaza. ¿Por qué razón se reunieron? Porque tenía el propósito equivocado, del cual me arrepiento, de concretar este hecho que he conocido que se llama tráfico de influencia, que era un ilícito penal. ¿Qué le propuso usted a Tafur Vargas? Yo le propuse resolver su problema o hacer que por intermedio del conocido que yo tenía en el Ministerio Público se resolviera el caso. Eso le propuse. Y que para eso se necesitaba pagar un dinero. ¿De quién surgió la idea de la referida proposición? Del doctor Silverio Ñope Cosco. ¿Cuándo surgió la idea de la propuesta para Tafur Vargas? Cuando yo le cuento el caso que había tomado conocimiento, él me menciona que esta es una buena oportunidad para ganar dinero. ¿Y de quién salió o surgió la idea de pedirle un monto a Tafur Vargas para arreglar su situación? Bueno, el monto surge de él. ¿De y quién? Me dice inicialmente del doctor Silverio Ñope Cosco. Y él me dice, plantéale 100,000 soles. A mí me pareció exorbitante. ¿No te parece mucho? Le digo. Y bueno, entre conversación, quedamos en que se le iba a plantear 60,000 soles. Muy bien. ¿Usted tiene algún vínculo con Tafur Vargas? Ninguno. Bien, usted ha manifestado que su conocido, el señor Silverio Nolasco Ñope Cosco. ¿Podría precisar usted cómo lo conoció? Lo conocí en circunstancias que presentaba una obra literaria escrita por el ex fiscal de la Nación y que yo organicé individualmente, no un grupo. Yo lo organicé porque recibí el encargo del editorial para organizarlo. Y uno de los invitados, a propuesta de otra persona, no fue del ex fiscal de la Nación, fue el doctor Silverio Ñope Cosco, porque yo decidí quiénes iban a ser los invitados. Uno de ellos fue el doctor Silverio. Luego de la reunión, yo organicé un pequeño buffet de bocaditos y allí nos encontramos con el doctor Ñope Cosco. Muy bien, usted ha manifestado que ha sido contactado por una editorial para esta presentación. ¿Podría decir qué editorial?
No lo tengo en este momento grabado, señora fiscal, pero esta editorial, el dueño de esta editorial vino su hermano trayéndome los libros. Este evento para mí constituyó un fracaso, porque los libros que pudieron haberse vendido en esa ceremonia llegaron tarde, en la madrugada de esa noche, porque había habido problemas también como los de ahora, climatológicos. Entonces, eso es lo que le puedo informar respecto a esto. Dice usted que lo conoció con motivo de ese evento al señor Nolasco Ñope Cosco. ¿Podría usted indicar qué impresión tuvo cuando conoció al señor Ñope Cosco? Bueno, la impresión que siempre mantuve, probablemente sea un buen abogado, pero tenía una clamorosa escasez de discernimiento respecto a cuestiones de cultura general, respecto a comunicación, y es por ello que no hay idea mía, hay idea suya. Me dice, cuando yo le digo que trabajo en la radio, ¿crees que me puedas ayudar? Y yo le digo, sí. No fue una propuesta mía, fue una propuesta de él. Yo le digo que sí, tan es así que las veces que le entrevistaba, yo le hacía las preguntas y respuestas. A excepción, claro, de temas específicamente jurídicos que no conozco, ¿no? Bien. ¿Por qué considera que surgió esa amistad con el señor Ñope Cosco? Bueno, la presencia del doctor Ñope Cosco en mi programa era un plus, definitivamente, en tanto presidente de la Junta de Fiscales. En cuanto a mí, en cuanto a él, probablemente por lo que él mencionó, ¿no? Que significaba también un plus en el revertimiento de un prestigio muy venido a menos, individual, no tanto del ministerio, tal vez sí, pero más individual, que lo ligaba mucho con la corrupción. Muy bien. Señor, ¿usted le pidió al señor Ñope Cosco le entregue una tarjeta de presentación de él? No sé si le pedí o él me entregó 3 o 4. Sí, siempre fue así. Entonces, me entregaba 3 o 4 como una cuestión espontánea. ¿Por qué motivos le entregaba 3 o 4? Yo creo, como él era periodista, trabajaba en periodismo también, y para darle a otros colegas que pudieran tener llegada a él y pudieran mejorar su alicaído respaldo ciudadano, prestigio. Bien. ¿Usted podría indicar si que después de la presentación del libro al que ha hecho referencia del ex fiscal de la Nación, se encontró nuevamente con el señor Ñope Cosco? Tuvimos un encuentro fortuito en la misma calle donde sucedió la intervención policial, en Ayacucho, antes de llegar a la plaza, a unos 20, 30 metros. Nos saludamos, me acerqué, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo está, Pedro? Me dijo él, y conversamos, y surgió la idea de empezar con el respaldo periodístico para revertir la situación de desprestigio. ¿Cuándo se encontraron? El 2018. El 2018. Sé que es un lapso de tiempo muy extenso, pero yo no me acuerdo mucho las fechas, doctora. Perdóneme. Bien, ¿podría precisar cuál fue la razón de dicho encuentro? No, fue un hecho, como le repito, fortuito. Nos encontramos de casualidad. Y luego de ese encuentro circunstancial, ¿han habido más encuentros? En su oficina han habido más de 7 encuentros. Más de 7 encuentros. Si está registrado o no, no me compete. Pero ha habido más de 7 encuentros. Él también ha ido a la radio donde yo he trabajado, ha venido a mi tienda muchas veces, nos hemos reunido en un restaurante o hasta en 2 restaurantes diversos, pero no es verdad cuando él dice que ha ido a mi tienda a comprarme antigüedades. Él ha venido inclusive con su hermano a que le regale ternos.
a su hermano. Entonces, cerdos de segundo uso, que yo lo he hecho. Ahora, yo realmente no recuerdo que él me haya comprado antigüedades. Probablemente las haya obsequiado yo. Muy bien, usted ha manifestado que han sido varias las reuniones en su tienda, en el despacho del mismo señor Ñope Cosco, y ha indicado también en 2 restaurantes, más o menos. Diga, ¿podría precisar los nombres de esos restaurantes? Sabores Peruanos o Peruanito, en la cuadra 3 de 2 de mayo. Y la Pared Caída, que estaba entre la esquina de 2 de mayo y Ayacucho. ¿No ha tenido otros encuentros en otros lugares? No. Y en el café San José. San José. San José. En la fecha que sucediera la intervención policial y fiscal, nos encontramos también con él ese día. Muy bien. Usted ha manifestado que se ha reunido en varias ocasiones también en la oficina del señor Ñope y ha manifestado que no sabe si ha sido registrado o no. Pero a usted personalmente, el personal de seguridad del Ministerio Público, ¿no le ha solicitado se identifique antes de ingresar al despacho del doctor Ñope Cosco? Algunas veces sí, otras no. Después de citarse inicialmente para ver temas que usted ha dicho, bueno, han sido varios temas, incluso para ver resaltar su alicaída imagen, ¿sobre qué otros temas conversaban con el señor Ñope Cosco? Nos conversamos también sobre temas políticos, porque él me comentó que tenía mucha cercanía con los señores Acuña de la Universidad César Vallejo y que ellos le habían encargado a él la búsqueda de candidatos. Eso también fue materia de conversaciones. ¿Cómo llegaron a conversar respecto del tema del señor Tafur Vargas? Yo le pido una reunión telefónica, le digo que hay un caso que me gustaría que intervenga, me dice que vaya a su oficina, voy a su oficina y ahí conversamos. Bien, usted ha relatado ya qué es lo que conversaron, pero exactamente podría indicar con precisión qué decidieron, qué cosas decidieron asumir y cómo comentarle esto al señor Tafur Vargas. Objeción repetida. Señor director de debates, le estoy preguntando para que precise exactamente qué es lo que han acordado indicarle al señor Tafur Vargas. La objeción la resuelve la sala, doctor Mayra. Sí, pero ¿puedo escuchar que absuelva la señora fiscal o no? Ya había formulado su pregunta, por eso estoy no, está bien, pues, pero tiene derecho la fiscal, salvo que sea algo que evidentemente ni siquiera es necesario que se corra traslado. A ver, señora fiscal, a la objeción que ha dicho el doctor Puri, usted acaba de decir que lo que quiere es una precisión respecto a la respuesta. ¿En qué sentido quiere la precisión? Exactamente, ¿qué acordaron indicarle al señor Tafur Vargas? O proponerle, en todo caso, al señor Tafur Vargas. Pero ya hemos escuchado ya eso. Primero, el señor Bustamante ha dicho que era 100.000 soles, después que bajaron a 60.000 soles, que lo iban a ayudar en el tema del caso. ¿Algo adicional a eso quiere escuchar usted? Pregunto. Bueno, ya, lo importante es en todo caso, que me voy a reformular en todo caso la Por pregunta. Favor. Otra pregunta. Por favor, ya, por favor. Bien, usted ya ha manifestado con relación a lo que habían acordado proponer a Tafur Vargas, y en todo caso, usted le indicó, y eso también ha indicado, es verdad, que usted dijo es demasiado 100.000, voy a decirle 60.000. ¿Qué le respondió entonces Ñope Cosco frente a ello? Frente a ello me dijo, bueno, manéjalo, con esos términos. Manéjalo
Pero precisemos, tú me das el dinero y yo ya veré cómo lo distribuyo, igual tú vas a tener tu parte. Eso me especificó. No se precisó proporciones. ¿Dónde y cuándo aconteció esa situación que hace referencia en este momento? En la oficina del señor Silverio Nolasco Ñope Cosco. Usted ha manifestado también que realizaba comunicaciones telefónicas. ¿Usted podría precisar qué número de teléfono utilizaba para conversar con el señor Ñope Cosco? En mi caso, el único que tengo, que hasta ahora lo mantengo y que ahora nos permite estar comunicados. En el caso del doctor Nolasco Ñope Cosco, tenía 3 números que no los guardo en la memoria, pero que están consignados producto del deslacrado telefónico que se dio en el Ministerio Público de acá, de Chachapoyas. Muy bien. ¿Cuál es el número del teléfono que usted usaba? En todo caso, ¿puede precisar? 9555-67516. Bien, usted ha indicado también que no recuerda cuáles son los números de teléfono que usaba el señor Ñope Cosco. Eran 3, ha manifestado. ¿Podría indicar si eran todos personales? Desconozco. Lo que sí sé es de que en mi identificación le ponía con diferente denominación. Silverín, Silverio y Fiscalía, creo puse. Pero tenían 3 denominaciones distintas referidos específicamente al doctor Silverio Nolasco Ñope Cosco. ¿Quién le proporcionó esos números telefónicos? El doctor. ¿Por qué los 3 números? Debo entender que para tener fluidez en la comunicación. Y quiero resaltar un hecho, si me permite. Lo escuchamos, señor Bustamante. Gracias, doctor. Solamente no nos reunimos para cuestión del partido político, para este hecho lamentable que me avergüenza y del cual estoy arrepentido, para su publicidad personal, sino también, y ahora recuerdo, para otro caso, cuando llegó al término de su mandato, el señor Silverio Nolasco Ñope Cosco me dijo: el que va a venir, que es el actual fiscal, tenemos que hacerle una batalla para que no entre. Y él me proporcionó material que no sé de dónde lo obtuvo, que el fiscal que hoy día es el presidente de la Junta de Fiscales de Amazonas tenía investigaciones en su lugar de origen, tenía denuncias y cuestionamientos. También esa fue materia de conversación con él. ¿Podría usted, señor Bustamante, indicar cuántas llamadas telefónicas sostuvo con el señor Ñope Cosco durante los años 2018 y 2019? En el 2019, después del acontecimiento, yo nunca lo llamé. Nunca lo volví a llamar porque era una de las reglas a la cual acepté como parte de mi colaboración con el Ministerio Público. Y acá quiero mencionar algo. Tal vez no sea oportuno, pero cuando yo concursé como PVC a la colaboración eficaz, esta colaboración eficaz fue rechazada con un argumento extraño, muy extraño, que el juez argumentó que aparentemente este no era un tráfico de influencias, sino era una apropiación ilícita, con total carencia de razonabilidad. Señor, entonces, perdón, ya le ha manifestado el señor director de debates que usted solamente se ciña a contestar las preguntas. Bien, se le ha preguntado cuántas llamadas telefónicas sostuvo durante los años 2018 y 2019. Usted manifiesta que durante el año 2019 no ha cumplido las reglas que se le impuso cuando decidió acogerse a la colaboración eficaz. Respecto del año 2018, ¿podría precisar? Pero no, pero fueron muchísimas. Tanto llamadas mías como de él. Porque propicié, y cuando propicié otras entrevistas en otras radios, yo tenía que preparar preguntas, preparar respuestas. Fue una labor muy fructífera.
creo yo, y provechosa. En fin, no sé el número, doctora, pero fueron muchas. Muy bien. ¿Algunas de esas llamadas fueron para tratar el tema relacionado al señor Tafur Vargas? No, porque una recomendación del doctor Silverio Nolasco Ñope Cosco es que esos temas los tratábamos personalmente. Usted dice esos temas. ¿Hubieron otros temas igual No. relacionados? Ese tema específico, ese tema. ¿Qué tipo de relación mantenía usted con el señor Silverio Nolasco Ñope Cosco entre los años 2018 y 19? En 2018, perdone, doctora. Y en la actualidad también me indica, por favor. En el 2018, una comunicación fluida, constante y permanente. Desempeñaba labores de asistencia en temas periodísticos y otros. En el 2019 ningún tipo, y en la actualidad absolutamente ninguno. Muy bien. Señor Bustamante, usted en fecha 5 de octubre del 2018 envió un mensaje de texto al teléfono celular del señor Ñope Cosco, efectivamente ahí consignado en su teléfono como Silverín 1. El contenido decía: apreciado doctor, por este intermedio le hago llegar el otro expediente del caso contra el pudor y libertad sexual contra una menor de edad. Solo le pedimos celeridad y justicia. Y proporciona usted el número 12006015-2018-1551-0. ¿Por qué le envió este mensaje? Era porque estaba gestionando la entrevista con la señora Cuipal. Y ese número debe haber sido del expediente que me proporcionó la señora denunciante del caso contra el pudor. ¿Podría indicar en qué momento o cómo le proporcionó ese número la señora Cuipal? Sí, ella me proporcionó cuando ya vino a mi tienda, después de habernos conocido en forma azarosa. Ella vino a mi tienda y allí me trajo el número que yo le hice llegar al señor Silverio Nolasco. ¿Le entregó algún documento o le dictó el número? ¿Podría precisar eso? Me dictó, yo lo apunté. No me entregó ningún documento. Le dictó ese número correlativo. Es el número en grande de una carpeta fiscal. ¿Eso es cierto? Bueno, deduzco que era del caso. No sabía que se denominaba carpeta fiscal. Era el número del caso. ¿Por qué razón le envió ese mensaje al señor Ñope Cosco? La repito porque estaba gestionando una entrevista. No había surgido todavía esta malhada propuesta. Era un propósito de que le escuchara a una madre desesperada y para que este caso sea visto, como lo digo ahí, con celeridad. Señor, dígame usted, ¿el señor Ñope Cosco le respondió el mensaje de texto? No, no me respondió. ¿En alguna ocasión el señor Ñope Cosco le preguntó por qué le envió ese mensaje? En absoluto, porque ya en la próxima reunión que sostuve con él surgió esta propuesta, esta idea, que la convenimos los dos. No fue solo de él, tampoco, en honor a la verdad, fue de los dos. En la reunión que sostuvo con el señor Nilser Tafur, ¿fue en septiembre de aquel año 2018? Es probable que así sea, doctora. No lo recuerdo exactamente.
Y el mensaje de texto que usted envía, yo le he manifestado que era el 5 de octubre del 2018. ¿Podría precisar entonces cuál fue primero, la reunión o el mensaje? Sí, tal vez me confunda con las fechas, pero la reunión que yo sostuve con el doctor Silverio fue primero, antecedió a la conversación que sostuve luego con el señor Tafur. Fue primero con quien me reuní, fue con el señor Nolasco. La pregunta es, ¿el mensaje que envió fue antes de que usted conversara con el señor Nelsier Tafur? Sí, señora, por supuesto que fue antes. No le escuchamos, doctora. ¿Podría usted, se le ha dicho, el mensaje usted se le ha indicado y usted también ha ratificado que era el 5 de octubre del 2018 y que usted se reunió con el señor Nelsier Tafur en septiembre del 2018? ¿Cuál de los dos hechos fueron antes? Primero, es decir. Mire, doctora, de verdad, en honor a la verdad, yo de las fechas no me acuerdo plenamente, pero los tiempos fueron los siguientes. Conocí a la madre de esa menor, recogí de ella el número de expediente, lo conversé con el doctor Ñope Cosco, después de eso me reuní con el señor Tafur. Esa fue la cronología. Fechas no le puedo certificar, porque no lo recuerdo. Muy bien. ¿Y el mensaje entonces fue mucho después de que habló con el señor Nelsier Tafur? No lo sé. En honor a la verdad, no lo recuerdo. Porque si fue así, fue un poco para acelerar probablemente el que él me reciba, que él me informe sobre alguna gestión, porque él se comprometió cuando yo le dije, pero no sé cómo voy a explicarle. No te preocupes, me dijo, yo te voy a dar una ayuda a memoria. Probablemente fue con ese propósito. ¿A qué memoria se refería? Yo le dije al señor Silverio Nolasco y Ñope Cosco que cómo iba yo a conversar con el señor Tafur si yo no conocía entre telones legales del caso. Entonces él me dijo, yo te voy a sacar una ayuda a memoria. Y ahora recuerdo, se tardó días en conseguir la ayuda a memoria. Se tardó, después que conversamos, varios días, 8 días tal vez. Y luego, gracias a la contradicción que hubo en mi declaración, en algún momento del proceso, cuando yo dije que me entregó un restaurante, esa ayuda de memoria, no fue así, fue en su oficina que me entregó un papel a media hoja en la cual estaban consignados los pasos que había dado el Ministerio Público. ¿Usted se acuerda o puede decir con precisión qué decía esa hoja que como ayuda a memoria le entregó el señor Silverio Ñope Cosco? No me acuerdo plenamente, pero decía, me parece, que había tenido una inconducta, me parece, el señor Tafur, que no estaba colaborando, que iba a ser llamado la atención. En alguna parte decía eso. En alguna parte decía algo relacionado a eso. ¿Qué utilidad le dio usted a esa ayuda a memoria que le entregó el señor Ñope Cosco? Esa ayuda a memoria me sirvió para que en ese momento le diga yo al señor Tafur, ha pasado esto, y lograr veracidad en mi relato. Nunca le entregué al señor Tafur esa ayuda a memoria. Siempre la tuve yo, hasta que la entregué al Ministerio Público. ¿Por qué no le entregó al señor Tafur, Nelsier Tafur? Porque no era ese el objetivo. El objetivo era darme conocimiento y discernimiento sobre el estado de ese caso. En eso convenimos con el señor Nolasco. Ya, usted ha manifestado hasta el día que yo lo entregué. ¿Entregó a quién esa ayuda a memoria? ¿Podría indicar, señor?
lo entregué al Ministerio Público como institución. Esa entrega me parece que fue un grupo de acá de Lima especializado. Cuando yo, después de haberse rechazado la situación de colaboración eficaz, yo era testigo protegido del Ministerio Público. Y realmente se lo entregué al Ministerio Público. No puedo precisar en la persona de quién. Señor Bustamante, usted ha indicado el propósito de tener esa ayuda a memoria era para poder yo tener conocimiento de cuál era el proceso para yo decirle al señor Nelson Tafur todo eso. ¿Cuándo fue que le dijo usted al señor Nelson Tafur todos esos datos respecto de los hechos y le propuso usted o le indicó la propuesta a la que habían arribado con el señor Silverio Nolasco de pedirle una suma de dinero de 60,000 soles al que llegaron finalmente? ¿Cuándo fue? Fue después, me dice, de haber mandado el mensaje, ¿verdad? Es probable, doctora. Le contesto en condicional porque no recuerdo. Pero no se acuerda si en octubre usted envió la ayuda a memoria, perdón, el mensaje, usted, habiendo recibido luego de eso, porque ha dicho se ha tardado, después de eso pudo haber sido en el mismo mes de octubre o en el mes de noviembre que usted entregó o se comunicó con Nelson Tafur y le comunicó todo el detalle de su caso para que sea creíble su conocimiento. Fue, señora magistrada, la primera reunión que sostuve con el señor Nelson Tafur. Fue en la reunión en el bar que relaté hace un momento. Allí fue cuando yo le expliqué lo que contenía eso, y eso le dio veracidad a lo que le estaba diciendo. Pero ¿podría precisar usted la fecha? Si usted dice fue después de que le mandé el mensaje al señor Nolasco Ñope, que fue el 5 de octubre del 2018, ¿cuándo fue esa reunión? Aproximadamente, señor, si no se acuerda, lógico. Podría ser en el mes de noviembre, doctora. Podría ser entre el final de octubre y noviembre. Muy bien. Voy a continuar con las preguntas, por favor. La ayuda a memoria a la que usted hace referencia ha indicado también que el señor Ñope Cosco le entregó en su oficina. Así es. Usted ha manifestado que esa ayuda a memoria ya lo ha entregado al Ministerio Público. ¿Es en esa investigación que lo ha entregado? Yo no tengo otra investigación, doctora. Es en esta investigación. No sé si fue en el momento posterior a la intervención que me hiciera el Ministerio Público y la Policía Nacional, o fue ante la presencia del Ministerio Público destacados desde Lima hacia Chachapoyas, que también una doctora, cuyo apellido no recuerdo, vino, me interrogó aquí en Chachapoyas, en calidad de testigo. ¿Y usted se acuerda más o menos qué contenía esa ayuda a memoria? ¿Qué documentos contenía? Era una sola hoja, doctora, una sola media hoja, y contenía 4 o 5 acápites. Uno de ellos refería, como le dije hace un momento, a una situación de llamado de atención por alguna razón al señor Tafur. Y refería una citación posterior que le iban a hacer, si mal no recuerdo. ¿Usted tomó conocimiento cómo consiguió esa ayuda a memoria el señor Ñope Cosco? No, doctora, desconozco totalmente. ¿Usted finalmente utilizó esa ayuda a memoria que le dio el señor Ñope Cosco? Sí, por supuesto que sí. La leí y en mi conversación con el señor Tafur le dije lo que contenía esa ayuda a memoria, que hoy no recuerdo plenamente, ¿no? Pero en ese momento
¿sí? En dicha conversación con el señor Nelser Tafur, ¿usted mencionó al señor Niope Cosco y cuál era su participación? Creo que no. Creo que lo que le dije, tengo conocidos en lo más alto del Ministerio Público. Y le mostré, me parece, la tarjeta, mas no le entregué, le mostré. ¿A qué tarjeta se refiere? A la tarjeta personal del doctor Silverio Nolasco Niope Cosco. ¿Podría decir con precisión qué le dijo usted al señor Nelser Tafur? Le dije que por los conocidos que tenía en el Ministerio Público, él me preguntó, ¿usted trabaja en el Ministerio Público? Al final dije, no, pero tengo conocidos, contactos, si usted paga una suma de dinero, se va a resolver su caso. Y él me dijo, pero es una fortuna, él creo que me ofreció 20,000 soles. Yo insistí en 60, quedamos en 50, porque le dije, son muchas personas las que intervienen y tiene que ser de esta manera. Fue un trama que yo organicé, como lo sostuve siempre respecto a esta expresión que tuve hacia este señor en esta reunión. ¿Y a quiénes se refería cuando usted dijo van a participar varias personas? Fue un decir para convencer sobre el elevado monto de dinero que yo le estaba solicitando. ¿Y exactamente qué le dijo usted del señor Niope Cosco? Posterior a la reunión. Esa reunión. Y en esta reunión que sostuve con el señor Tafur, le dije que yo tenía un contacto con lo más alto del Ministerio Público y me parece que le mostré una tarjeta personal. Usted le mencionó que era juez superior y presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas, el señor Niope Cosco. Creo que no, pero era evidente, porque le dije, es en el cargo más alto donde yo tengo llegada. Y le mostré la tarjeta sin entregársela. Y era la tarjeta del doctor Silverio Nolasco Niope Cosco. El señor Nelser Tafur logró ver la tarjeta que usted le mostraba, el nombre que ahí se mencionaba y el cargo que tenía. Presumo que sí, doctora. ¿Podría precisar cómo se iban a distribuir el monto de dinero solicitado entre usted y el señor Niope Cosco? El acuerdo era que yo le entregaba el dinero al señor Silverio Nolasco y que él lo distribuiría. ¿Podría indicar si efectivamente se iba a distribuir ese dinero con otras personas más? No, en absoluto. Nadie más que el doctor Silverio Nolasco, mi coimputado, y yo participamos en este hecho. ¿Podría usted decir, en todo caso, cuándo se realizó la entrega de dinero? La entrega de dinero se dio los primeros días de enero, cuando nos intervino el Ministerio Público y la Fiscalía. Esa fue la única entrega de dinero, porque nunca se llegó a materializar antes este hecho. ¿En dónde fue? En la panadería San José, ubicada en el Jirón Ayacucho, frente al Banco de la Nación, oficina principal de Chachapoyas. ¿A qué hora? Yo calculo entre 6 y 7, 7:30 tal vez. ¿Quiénes participaron en esa reunión? Participó mi persona, el señor Tafur, y una abogada a quien yo no le informé verazmente de los hechos. Le indiqué que ella iba a ser como asesora, que iba a recibir un dinero a efectos de esta función y que iba a ser como su representante. Es por ello que ella
preparó un apersonamiento, creo que se llama así, de parte del señor Tafur ante el Ministerio Público. ¿Y quién propuso a esa abogada para que apareciera o para que se presentara como su abogada y a realizar o redactara ese documento de presentación? Ve usted, yo sugerí que para dar veracidad al hecho tenía que ir un abogado. El doctor Silverio Nolasco Llope Cosco me propuso 2 abogados. Los llamé a los 2. Los 2 estaban fuera de Lima, fuera de Chachapoyas, perdón. Ante eso, llamé a la doctora Perlita. Y yo allí le expliqué a la doctora Perlita que tiene que hacer un apersonamiento y un recibo de dinero. Eso fue el tema, señora. Y usted, cuando se estableció la fecha en que debía ser entregado el dinero por parte de Nelson Tafur, ¿le comunicó, le hizo ese comentario al señor Ñope Cosco? Por supuesto, doctora. Es más, nos reunimos horas antes, me parece que en la mañana nos reunimos, o en la tarde, no me acuerdo, en un restaurante de 2 de Mayo, cuadra 3. Y allí le expliqué, y yo le expliqué mis temores, porque había tardado mucho tiempo. Yo le digo, de repente no será algo que están planeando, mejor no voy. Digo, no pasa nada. Y acá quiero responder algo. Cuando yo le digo eso, no pasa nada, me dice. Y si algo pasa, yo te apoyo, me dice el doctor Silverio Ñope Cosco. Los primeros días cuando me detienen, es verdad que yo no declaro, esperando el apoyo del doctor Silverio Nolasco Llope Cosco. Y cuando veo que esto era una mentira, yo asumo mi responsabilidad y desde allí solamente he dicho la verdad. Y indica que le había recomendado a 2 abogados. ¿Podría precisar quiénes son esos abogados? ¿Cuándo le recomendó el señor Ñope Cosco? Fechas antes de reunirme con el señor Nelson Tafur. Mire usted, yo se lo digo con sinceridad, no me acuerdo los apellidos, pero he estado hojeando algunas hojas que me ha enviado mi abogado defensor y allí figura un señor Zorrilla y otro doctor más. A los 2 los llamé. El doctor hace la sesión pasada, me parece, el doctor, mi coimputado, expresó que yo le había manifestado que tenía unos temas de carácter judicial respecto a una propiedad que me querían quitar. Y eso no es verdad. Nunca se lo dije. No tengo ninguna propiedad ni ningún negocio que me estaban queriendo quitar. Mal podría yo pedirle para un fin que no es inexistente algunos contactos telefónicos de abogados. Bien, doctora Mesa, son las 4:31 de la tarde. Seguramente usted tiene otras preguntas. Vamos a postergar esta sesión para el próximo miércoles a las 2:30 de la tarde para que continúe con el examen del señor Bustamante, después del procurador, después el señor Puri, si lo tiene a bien, y nosotros también, ¿no? Muchas gracias, sí, doctor. Gracias. Más o menos tiene una idea de cuánto tiempo más le requerirá seguirlo examinando? Aproximadamente hora y cuarto, hora y media, doctor. Una hora y media más. Así es, doctor. Sí, es aproximadamente. Tengo bastantes preguntas que formularle, dado que es un testigo, si se quiere, es especial y necesitamos información que él debe de proporcionar. Señor presidente, siendo esto así, en todo caso, para la próxima sesión, solo continuaríamos con el examen del testigo impropio, el señor Bustamante, ¿ya? Porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Teníamos previsto otros testigos, pero no va a ser materialmente posible. Entonces, esa va a ser la agenda, señor presidente. Muy bien. Gracias, señor Neira. Siendo entonces 4:32 de la tarde, vamos a dar por concluida esta sesión y quedan convocados
para la fecha y horario señalado. Gracias por su concurrencia. Pueden retirarse. Buenas tardes. Buenas tardes.